Bueno, vamos a introducir eh, estas graphics para realizar diferentes técnicas estadísticas. El entorno de estas graphics es un entorno que recuerda mucho a Excel, ¿eh? Con la diferencia de que que en el Excel tenéis A, B, C, que no aparece todo esto de aquí, ni estas opciones de aquí, ni intermedias, sino que aparecen A, B, C, D, etcétera, y que no se pueden cambiar. Aquí esto se podrá cambiar. Todo esto será un entorno, estas tres primeras filas, un entorno informativo, muy importante. Bien, en esta gráfica se puede entrar directamente los datos. Yo podría entrar aquí un 3, un 5, puedo entrar los datos directamente. Si quisiera entrar datos no numéricos, fijaos que por defecto me dice que es numérico, yo podría hacer doble clic aquí y decir que fueran caracteres lo que tiene que entrar en la columna 2. Entonces me dejaría entrar A, B, texto. ¿De acuerdo? En definitiva, las posibilidades de entrar los datos directamente son una posibilidad. Otra es tener los datos fuera, en un Excel, por ejemplo, o en otro formato, y, llevarlos desde este ámbito, desde Excel, por ejemplo, a StatGraphics. Es copiar y pegar, sencillamente, pero ahora os voy a dar una serie de pautas para hacerlo correctamente. Estas columnas, si hago doble clic situado aquí, me da además, pues bueno, si es numérica, si es carácter, si es otro tipo de formatos ya más raramente utilizados. Aquí yo puedo poner los comentarios que yo quiera, ¿eh? Puedo decir, se ha medido medidas en, yo qué sé, en metros. ¿Eh? Y el nombre de la columna, pues, distancia. Distancia. ¿Veis? Yo ahora, cuando hago esto, me dice distancia. Esto es un bloc de notas. Puedo apuntar lo que yo quiero como un recordatorio. El tipo de números, y aquí, a partir de aquí, empieza la primera observación. ¿De acuerdo? Bien, estas columnas las puedo eliminar, lo voy a hacer ahora, los puedo borrar. A ver, no, he borrado toda la celda, toda la columna, así. Y ya estoy como si no hubiera hecho nada. Muy bien. Voy a exportar unos datos desde mi blog. Si vais a complementos, tenéis bases de datos muy variadas. Muy variadas. Vamos a coger la base de datos de Oceanografía 2. Porque aquí tenemos zonas, diferentes zonas estudiadas, marinas, la cantidad de biomasa del fitoplancton. Bueno, voy a coger mejor una base 3. Vale, 3. Porque aquí tengo, fijaros, mejor, lo tengo mejor. Tengo dos zonas también, creo, dos zonas, zona 1, zona 2, marinas. Esto ahora de momento no lo voy a utilizar porque estoy presentándoos un poco el manejo fundamental del StatGraphics. Aquí tenemos la temperatura, aquí tenemos la salinidad, aquí tenemos la especie A, que es una especie de fitoplancton, que está medida en biomasa, siempre está presente, y ahora pues la he medido en cantidad de biomasa, por ejemplo, que podría ser biomasa del fitoplancton en general, una cantidad determinada, que vendría a ser como la abundancia. Y después una especie B y una especie C, que es así, una especie ya de un zooplancton o de un pez, un organismo, un crustáceo, lo que sea, no sé, un ser que ya puedo contar si está presente o no. Y aquí simplemente lo que digo es presencia o ausencia, presencia o ausencia. ¿Me he encontrado aquella especie o no me la he encontrado? Un 1 me la he encontrado, 0 no me la he encontrado. Está ausente la especie dentro
de la muestra que yo tengo, una muestra, una observación, una botella de la zona 1, otra de la zona 1, distintos puntos de la zona 1 y después en la zona 2. ¿Vale? Bueno, pues yo voy a coger estos datos, ¿veis? Los voy a copiar, los copio, voy bajando hasta llegar al final. Espera un segundo. Copio desde aquí. A ver si ahora me sale mejor. Hasta llegar. Ahí. Voy a empezar al revés. Estoy copiando y pegando. Quiero copiar, pegar directamente desde esta base de datos. ¿Veis? Llego hasta aquí. ¿Veis? Ahora hago botón derecho en mi ordenador, copio y ahora voy. Y ahora me sitúo, fijaros, muy bien, muy importante. Marco con el botón izquierdo la columna, se me hace azul y ahora con el botón derecho en mi ordenador, cada ordenador puede tener sus formas de plantear las cosas, ¿eh? Hago pegar y ahora, muy importante, me dice nombre de la columna y comentarios, solo datos. Fijaros que en mi base de datos había el nombre de la columna, acordaos, nombre de la columna, ¿veis? Zona, temperatura, salinidad y nada más. No había una segunda fila con comentarios. Por lo tanto, el que me da por defecto esto, para yo quisiera aceptar el primer valor de la primera muestra, me saldría aquí. ¿Vale? Esto solamente es una opción que es la opción que te da por defecto, y es hay la primera fila, el nombre de la variable, y en la segunda hay unos comentarios que yo quiero registrar como comentarios. Esta opción de aquí, solo columna, es lo que yo tengo en realidad. Nombre de la columna quiere decir que tengo el nombre de la variable. ¿eh? Y lo he copiado. Y ahora lo quiero pegar. Si marcara esto de aquí, sería solo datos, ya la primera, el nombre de las variables que yo he copiado, me saldría aquí. Y esto no sería correcto porque no es... eh, aquí empiezan los individuos mostrales, los valores de las variables. El primer individuo, el segundo, el tercero. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, voy a marcar nombre de la columna. Hago aceptar y veis, ya me lo ha pasado a, a valores en estos gráficos. ¿De acuerdo? De la misma manera, si tuviera los datos yo entrados aquí, los podría copiar, marcar, copiar y llevar a Excel, por ejemplo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues cuando tengo esto, ya puedo empezar a hacer esta lista. Fijaros que la primera opción que me da, hay opciones de archivo, opciones de edición, opciones de gráfico, en algún momento lo utilizaremos, pero sobre todo nosotros vamos a utilizar estas tres opciones de aquí. Describir, comparar y relacionar. En realidad, todos los números, los gráficos, las funciones que manejamos en estadística son siempre pueden catalogarse como técnicas estadísticas de descripción, de comparación y de relación. Lo iremos viendo. De momento lo que me interesa es que, para que veáis cómo funciona StatGraphics, hagamos una descriptiva básica. Si marco descriptiva, me abre un listado de opciones. Hago comparación, lo mismo, y relación, lo mismo. Descriptivos, fijaros que las dos primeras opciones que me salen, muy importantes, son datos numéricos, datos categóricos. Datos categóricos son variables cualitativas. Datos numéricos son variables cuantitativas. Muy bien. Pues si voy a datos numéricos, fijaros que me abre otra ventana con opciones.
obviamente, la opcionalidad es muy grande en un software como este, ¿eh? Y os voy a explicar las cuestiones básicas, ¿eh? Para hacer los cálculos más tradicionales, más típicos que yo explico en clase a mis estudiantes de estadística, ¿eh? Que es, por ejemplo, esta de aquí, análisis de una variable, ¿eh? Esto es para hacer un análisis de una única variable. ¿Eh? Entro aquí y siempre me sale una ventana, ¿eh? Yo le llamo ventana de petición de análisis, donde me aparecen las variables activas, ¿veis? Estas variables activas que tengo aquí. Obviamente aquí, como es una variable cuantitativa, solamente voy a manejar la temperatura, la salinidad y la especie A porque la tengo en cantidad de biomasa. ¿Mm? Estas otras B, C y la zona son variables cualitativas, variables categóricas. Cojamos, por ejemplo, la temperatura. ¿Veis? La marco y con este triangulito la pongo a la derecha. Esto de selecciones, si quisiera, por ejemplo, trabajar únicamente con la zona 1, pondría aquí. ¿Veis? Zona y pondría igual a 1. Entonces, solamente trabajaría con los valores mostrales de la zona 1. Pero esta es una opción, como dice aquí, selección en paréntesis. Siempre que hay opciones en paréntesis en estas gráficas, quiere decir que es opcional, que no es obligatorio. ¿Mm? Ahora lo voy a hacer con todos los valores de temperatura que tengo. ¿Mm? Bien, pues ya tengo la petición de análisis. Ahora, cuando hago aceptar, me sale otra hoja de diálogo. Importante. Hay toda una serie de opciones que llaman tabulares, de tablas diferentes que yo puedo hacer. ¿Eh? Iremos viendo algunas. Y gráficos que me puedo hacer también. ¿Eh? Suele ser bastante buena la elección que hizo el programa de StatGraphics, esta versión, y acostumbran a marcar por defecto las funciones más frecuentes. Por ejemplo, en este caso, el gráfico de caja y bigotes, que es el boxplot, el gráfico de dispersión, que es muy interesante para ver cómo están distribuidos los valores, y este resumen estadístico, que es donde se calculan los valores estadísticos fundamentales. Y ahora hago aceptar, ¿veis? Me salen aquí las opciones tabulares y aquí las opciones gráficas. Si yo me arrepiento y quiero volver, ¿veis? Aquí, en este icono de aquí, puedo volver a pedir más cosas, ¿eh? ¿De acuerdo? O eliminar alguna cosa que no me interesa. Para verlo mejor, ¿veis? Este gráfico de caja y bigotes, puedo hacer doble clic, vuelvo, ¿eh? Este es el box plot, con el mínimo, el primer cuartil, la media, la mediana, el tercer cuartil y el máximo de la muestra. Y el diagrama de dispersión con las diferentes temperaturas. Cada punto es una observación diferente que yo tengo. ¿De acuerdo? Y son todas las zonas. ¿Eh? Y aquí tengo, fijaros, hago doble clic, en primer lugar, el recuento, son tamaño de muestra, 80, el promedio, la media, la desviación estándar, coeficiente de variación, que es una relación entre la media y la varianza, la desviación estándar. Bueno, esto no lo voy a utilizar, yo no lo utilizo demasiado. Se puede utilizar, es interesante, ¿eh? Pero bueno, el mínimo, el máximo, el rango, la diferencia entre el mínimo y el máximo, y la asimetría estandarizada, que le llama sesgo estandarizado, o la kurtosis estandarizada, que ya sabéis que es para ver si hay suficiente normalidad. Tienen que estar estos valores entre -2 y 2 para que haya suficiente normalidad. Esto me lo hace por defecto, está muy bien. Pero es que la kurtosis no está muy bien. Veis que hay en el centro relativamente hay poco. Si lo hiciera por zonas, zona 1, zona 2, habría posiblemente más distribución normal. Pero en este caso no hay una normalidad excesiva en estos datos. Si quiero hacer en lugar de la temperatura la salinidad, puedo volver, ¿veis? A marcar aquí y me sale la primera hoja de petición de análisis. Puedo poner salinidad aquí y ahora me hace lo mismo con salinidad. Claro, es que claramente no sale simétrico, porque claro, más o menos hay una cierta simetría, pero hay una kurtosis muy mala. Hay demasiado
poco en el centro. Estoy trabajando con todos los datos. Voy a hacer una zona únicamente. La zona 1, zona 1. No, también me sale, o sea, no es un problema de zonas, sino que es un problema a lo mejor de, de repartos diferentes, de muestras en lugares que han salido valores diferentes. Bueno, ahora no es importante esto, lo importante es que aprendamos a manejar el software. Vuelvo a los datos originales, quito lo de la selección y ya está. Tengo todos los valores, los 80. No hay normalidad, bueno, hay, digamos, muestras con valores de salinidad baja y con lugares con salinidad alta. Bien, no pasa nada. La normalidad no es una obligación. La normalidad te la encuentras a veces y a veces no te la encuentras. Muy bien. Fijaros que aquí habréis encontrado a faltar cosas. Pues, por ejemplo, la mediana, por ejemplo, el primer cuartil, el tercer cuartil, no me lo calcula. Por defecto no me lo calcula. Una opción muy importante en esta gráfica, si hago botón derecho y opciones de ventana, me dice, te he calculado esto por defecto, pero te podría calcular, que son los que están marcados, te podría calcular todo lo que está presente. Por ejemplo, el coeficiente de variación lo quito. La mediana la pongo. El cuartil inferior, que aquí le llama así al primer cuartil, lo pongo. Cuartil superior, lo pongo. Rango intercuartílico, lo pongo. ¿Veis? Que tengo diferentes opciones, incluso el error estándar de la media, ¿Se entiende? Error estándar de la media. Y sabéis que todo estadístico tiene su error estándar, todo cálculo muestral tiene su error estándar. Aquí lo correcto hubiera sido poner error estándar de la media. ¿Vale? Y hago aceptar y ahora me calcula todo lo que yo quiero para salinidad. Si ahora lo hiciera con la cantidad de fitoplancton especie A, vendría aquí y ahora me lo recalcula todo, ¿veis? Aquí hay un poco más de normalidad, ¿veis? En cuanto a la cantidad del fitoplancton, ¿veis? Esto sí que ya tiene más forma de campana de Gauss, Se adapta mejor a la campana de Gauss, ¿veis? Que los dos valores están entre -2 y 2. Esto lo tenéis aquí, ¿veis? Y ahora esto lo puedo quitar y lo puedo, mirando aquí, lo puedo volver a ver. Y ahora puedo hacer una descriptiva, que las variables cualitativas tienen poca cosa a hacer, con datos categóricos. ¿Veis? Voy a describir datos categóricos. Tabulación. Tabulación es una descriptiva de una variable cualitativa. Tabularla. Por ejemplo, cojo la especie B, que es una variable, la presencia o no de la especie B, hago aceptar. Aquí hay poca opcionalidad. Y aquí tenemos, ¿veis? Valor 0, 40 casos. Valor 1, 40 casos. Frecuencia relativa, 0,5 por 1, 50%. 0,5 por 1. El rojo aquí no tiene mucho sentido. El Statistics respecto a los rojos a veces están bien utilizados, como nos pasaba en la simetría y la, ¿veis? Y la cortosis. Está bien que se marque en rojo por cuidado. Acuérdate que esto lo has de mirar, es importante. Pero aquí, y a veces significativo en rojo, pero a veces salen cosas raras como aquí. No hagáis mucho caso y esto, obviamente, si lo lleváis a un Word, lo podéis cambiar de color, ningún problema. Aquí hay un diagrama de barras y aquí hay un diagrama pastel. Puedo hacer un zoom. Obviamente todo esto puedo hacer botón derecho, copiar y pegar en un PowerPoint, en un Excel, en un Word. ¿De acuerdo? Ahora quiero ver lo mismo, pero para la especie C. Pues vengo aquí, especie C. Y ahora ya no hay la misma proporción de presencia y ausencia. Esta especie es menos presente, aparece únicamente en un 42,50%, 42,50% de casos. Esto es la frecuencia absoluta acumulada. Esta es la frecuencia absoluta. 46 casos, 34. Porcentaje. Obviamente, esto estamos hablando, yo que sé, de una variable cualitativa con 4 posibilidades, no sé, grupos sanguíneos, pues aquí aparecería
si hubiera puesto una variable en texto, pues me saldría A, B, AB, universal, y me daría la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada, ir pasando de uno al otro, con el diagrama pastel con 4 colores diferentes. ¿De acuerdo? Pues esto es lo básico para entender cómo manejar esto que os estoy diciendo de escribir datos numéricos. Esto vale para todas las técnicas. Siempre se van abriendo digamos, ventanas de diálogo y al final siempre aparece una petición de análisis. Y tengo que saber, pues, pedir el análisis y después cuando pido el análisis, por ejemplo aquí, pues de nuevo pongo especie A, me sale una petición más concreta de, en concreto, lo que puedo hacer, ¿no? Más en concreto, pero que siempre con una opcionalidad ya elegida que es bastante razonable. Y una vez hecho esto, ya aceptar y ya me aparece aquí las tablas con cálculos, aquí las opciones gráficas. Y acordaos que siempre cuando estoy en una puedo hacer un zoom y con botón derecho y opciones de ventana tengo la opción de pedir más cosas. Y con botón derecho y opciones tabulares tengo la posibilidad también de hacer. Hay a veces, por ejemplo, aquí, mejor dicho, aquí, mejor, más interesante. Botón derecho, ¿veis? Cuando estoy en un gráfico me sale opciones gráficas. Puedo cambiar el título, ponerlo en la lengua que quiera, puedo cambiar el nombre del eje, de las X, puedo cambiar los colores de esto, de aquí dentro, en fin, un poco cuestiones estéticas de presentación. ¿De acuerdo? Bueno, os seguiré haciendo vídeos eh, pensados para mis estudiantes de oceanografía, aunque los podrá utilizar cualquiera que quiera utilizar, aprender a utilizar StatGraphics. Esto, obviamente, como estadística que es, como matemáticas que son, bueno, puedes hablar de temperatura, salinidad, cantidad de fitoplancton, presencia o no de la especie B, de la especie C, pero podríamos estar hablando de pacientes, y podríamos estar hablando de la hemoglobina, podríamos estar hablando del colesterol, de la creatinina y de si tiene diabetes o no, sí o no, si tiene hipertensión, sí o no. Y obviamente, esta es la gran ventaja de los que tenemos los profesores de estadística, que cuando paramos un material para alumnos, en este caso alumnos de oceanografía, bueno, pues es válido para cualquier tipo de alumno, porque la estadística es la misma. Acordaos que en mi curso de estadística aplicada, que es el que últimamente estoy impartiendo a mis alumnos, pues hago un listado de conceptos esenciales, que son los conceptos que están presentes en cualquier curso de estadística. En cualquier curso de estadística están presentes pues, el concepto de entidad, el concepto de variable, el concepto de población, el concepto de muestra y todos estos números gráficos y funciones, la media, la proporción, la mediana, que algunos iremos viendo a lo largo de estos vídeos que iré grabando. Aquí tenemos el concepto de intervalo de confianza y el concepto de contraste de hipótesis, que obviamente son nucleares. Al final, en estadística, con todos estos cálculos que hay que saber interpretar, con estos gráficos que hay que saber interpretar, con estas funciones que hay que saber interpretar, al final lo que nos va a interesar es crear intervalos de confianza y realizar contrastes de hipótesis que en definitiva son formas de decir cosas poblacionales, poblaciones que no tenemos, nunca tenemos todo el mar, nunca tenemos todos los que tienen una determinada enfermedad. Y esto lo hacemos a través de muestras. ¿eh? Y obviamente variables son las características que evaluamos a entidades. Esto es transversal. Y esto es común. Y esto todos, a veces unos más que unos menos, no sé, la curva de Lorentz y el índice de Gini, pues en oceanografía es importante, en economía es importante, pero en biomedicina no mucho, no se utiliza mucho. Pero después, en general, todo lo demás
es muy importante en todos los ámbitos. Y os iré grabando vídeos que os ayuden a manejar estas gráficas para hacer este tipo de cálculos numéricos, de aplicaciones gráficas y de dibujo de determinadas funciones. ¿De acuerdo? Pues acabo aquí este primer vídeo introductorio del manejo de Statistics Graphics y de la estadística descriptiva. Saludos.